La mañana estaba tranquila. Solo se oía el tecleo rítmico de mi teclado, hasta que unos pasos pesados rompieron el silencio. Al levantar la vista, vi a Máximo Valdés, nuestro director general, parado en la entrada de mi cubículo, con la mandíbula tensa y los ojos afilados como vidrio. No se molestó en cortesías. «Apaga tu estación de trabajo y vete», dijo con voz seca. Por un instante, creí que había oído mal. Mi estación no era solo un escritorio con un monitor. Era el único terminal conectado directamente al sistema en vivo de Industrias Apogeo, el canal que manejaba los datos de productos en tiempo real y las señales de distribución para su próximo lanzamiento. Manteniendo la calma, pregunté, ¿te refieres a cerrar la sesión del software de monitoreo o a un apagado completo? Sus labios se apretaron en una línea fina. Apagado completo. Ahora. Las palabras cayeron como martillazo. Repetí la pregunta más despacio, dándole una última oportunidad para reconsiderar. Él respondió cortante. «No juegues conmigo. Apágalo». Había pasado años construyendo esa conexión desde cero, diseñándola para ser impenetrable contra intrusos. Apogeo confiaba en mí porque sabían lo frágil que podía ser el éxito. Y Máximo, con toda su arrogancia, quería tratarla como si fuera cualquier computadora. Intentar razonar con él nunca funcionaba. Él vivía para el enfrentamiento, no para la lógica. Me giré hacia la pantalla y comencé la secuencia de apagado. Las advertencias comenzaron a aparecer en cascada, desconectando transmisión en vivo, terminando procesos, cortando el flujo de datos del cliente. Cada clic de confirmación era como cortar meses de preparación cuidadosa. La última línea apareció sistema fuera de línea. Registré la acción en el historial de auditoría con precisión, flujo en vivo del cliente terminado por instrucción del director general a las 10:59 a.m. Saqué mi gafete del cordón y lo coloqué cuidadosamente sobre el escritorio. Máximo sonrió con aire de triunfo, como si ya hubiera ganado. «Vete, yo me encargo de aquí». Me levanté despacio. Mi pulso tranquilo, aunque mi mente corría a 1000. No tenía idea de lo que acababa de desencadenar. El zumbido silencioso de la máquina se desvaneció mientras caminaba hacia el elevador, con el peso de lo inevitable ya presionándome. Años atrás, cuando Industrias Apogeo firmó con nosotros, no pedían comodidad, exigían certeza. Su equipo legal llegó con listas interminables, auditores y un oficial de seguridad que me interrogó durante horas. De esas negociaciones nació el sistema que diseñé, una conexión pensada para ser lo más cercana posible a irrompible. No era algo que simplemente se conectaba y funcionaba. Cada clave, cada protocolo, cada punto de control era intencional. Si la línea caía por cualquier motivo, tomaría entre 48 y 72 horas de aprobaciones de cumplimiento y revalidación para reactivarla. Ese era el precio por la confianza absoluta. La resistencia contra externos significaba fragilidad. Si alguien desde adentro jalaba el enchufe, Máximo Valdés nunca entendió esa diferencia. Para él, yo estaba acaparando poder, protegiendo mi pequeño reino. Lo dijo una vez en una junta de consejo, lo suficientemente alto para que lo escuchara. Lo que no podía aceptar era que no se trataba de mí, sino del contrato que todos firmamos, de las reglas que Apogeo exigía, de las apuestas que mantenían los sueldos de todos. Ciro Montes, nuestro director de operaciones, fue el único que me respaldó por completo. Era estable donde Máximo era inquieto, pragmático donde Máximo era imprudente. Fue Ciro quien insistió en que solo yo tocara el terminal. Le dijo al consejo que no era política, era supervivencia. Sin esos controles, un solo tecleo descuidado podría costar millones de pesos. Esa noche, en mi departamento, dejé mi bolso y me senté junto a la ventana con vista al río Bravo. Las luces de Monterrey titilaban sobre el agua oscura. Las palabras de mi padre resonaron como si aún estuviera sentado frente a mí. Los sistemas no fallan. Las personas sí.
Gabriel Delgado había sido ingeniero toda su vida, práctico y terco, del tipo que medía 2 veces y cortaba una. Me enseñó que la estructura no era una jaula, era una protección contra la arrogancia humana. Máximo nunca lo vería así. Para él, los procedimientos eran obstáculos, no salvaguardas, y sabía que, tarde o temprano, esa ceguera lo alcanzaría. A la mañana siguiente, decidí no ir directo a mi escritorio, sino sentarme en un café frente a la oficina, esperando a que las consecuencias se manifestaran. Llegué al café frente a nuestra oficina más temprano de lo usual, pero no para disfrutar del café. Mi laptop permaneció cerrada en mi bolso, intacta. Solo me senté junto a la ventana, observando la torre de cristal al otro lado de la calle, sabiendo que el silencio nunca dura mucho en un lugar como el nuestro. El sistema ya estaba fuera de línea. Para entonces, alguien ya lo habría notado, a través del reflejo de la multitud matutina. Vi a Máximo salir por las puertas giratorias. Caminaba como hombre que acababa de tomar el control de un reino. Su corbata estaba floja, el teléfono en una mano, un vaso de papel en la otra. Incluso se rió de algo en su pantalla. Ajeno a la tormenta que se avecinaba justo fuera de su vista, las puertas de cristal se abrieron de nuevo, y esta vez no eran empleados haciendo fila para el almuerzo. Valeria Corso, la representante de Apogeo, entró con un traje azul marino que cortaba la luz del vestíbulo. A su lado iba Ciro Montes, con los hombros tensos y el rostro duro como piedra. No necesitaban alzar la voz. La urgencia radiaba en el ritmo de sus pasos. Me acerqué más a la ventana, con el café entre ambas manos. Máximo los vio demasiado tarde. Valeria se detuvo justo en su camino, con el teléfono levantado, la pantalla parpadeando en rojo con alertas. Incluso desde el otro lado de la calle, pude leer la forma de sus labios. ¿Por qué está el sistema fuera de línea? Máximo se quedó congelado a medio paso, la sonrisa desvaneciéndose de su rostro. Su mano tembló, y el café caliente se derramó por el borde del vaso. El lanzamiento del producto estaba a menos de 2 horas, y acababa de darse cuenta de que el sistema no era una palanca que podía mover a su antojo. Tomé un sorbo lento, dejando que el amargor se asentara en mi lengua. Él aún no conectaba los puntos, pero yo sí. Esto no era el colapso, todavía no. Era solo la primera grieta, y la presa detrás de ella estaba cargada de presión. Adentro de ese edificio, las voces se alzarían, los correos volarían, y la cuenta regresiva hacia el desastre ya había comenzado. Y yo estaba exactamente donde quería estar, lo suficientemente cerca para ver caer cada dominó. Para cuando volví a entrar al edificio, el ambiente ya había cambiado. Las conversaciones se cortaban cuando pasaba. Las pantallas parpadeaban con códigos de error, y el zumbido bajo de las notificaciones de Slack resonaba como estática en el piso. El pánico no necesita palabras, se filtra en el aire. Pesado e inconfundible. 2 analistas junior estaban reunidos cerca de la impresora, susurrando con ojos abiertos de par en par. Capté fragmentos mientras pasaba. El cliente está furioso. El sistema no se reconecta. Ni siquiera un respaldo funciona. Sus voces eran frágiles, como vidrio a punto de romperse. Al final del pasillo, Máximo estaba en modo de actuación total. Su voz resonaba incluso a través de las paredes de cristal de una sala de juntas. Esto no fue mi decisión. Ella lo hizo a propósito, para sabotearme. Su mirada se clavó en mí, afilada como para cortar. No me inmuté. El registro de auditoría tiene la verdad, dije con calma, proyectando la voz lo justo para que se colara en el silencio. Al otro lado del pasillo, Darío Vega, uno de los analistas más agudos, se movió incómodo. Sabía que él había visto los mensajes. Máximo había presumido en el chat del equipo apenas días antes, por fin tomando el control del sistema. Ya era hora. Los ojos de Darío pasaron de mí a Máximo, y luego al suelo, como si el peso de ese recuerdo quemara en su mente.
Máximo siguió, paseándose con las manos abiertas, su tono resbaladizo por una indignación fingida. Ella siempre pensó que el sistema era suyo, no de la empresa. Esto es la prueba, pero las grietas en su historia ya se veían. La gente lo miraba diferente, demasiados testigos, demasiados recibos. Había subestimado lo fuerte que resuena la arrogancia cuando queda escrita. Me senté en mi escritorio, con las manos firmes en el teclado. Él pensaba que podía enterrar su error bajo ruido y acusaciones, pero la cuerda que había atado a mi nombre ya se estaba apretando alrededor del suyo. Una notificación para una reunión de emergencia apareció en mi pantalla, convocándonos a todos a la sala de juntas B. La sala de juntas B ya estaba medio llena cuando entré. La mesa larga brillaba bajo las luces fluorescentes, cada silla alineada con precisión quirúrgica. Máximo estaba sentado a la cabecera, con la postura rígida, golpeando un bolígrafo contra la madera en un ritmo demasiado rápido para ser casual. Frente a él, Ciro Montes estaba recostado, con los brazos cruzados, los ojos fijos en un punto lejano más allá de la pared de cristal. Selena Aranda, nuestra directora de recursos humanos, organizaba su libreta en líneas perfectas, con la pluma lista. Octavia Lerma, nuestra asesora legal, ajustó sus lentes sin levantar la vista. Máximo rompió el silencio primero, con una voz tan afilada que cortaba el aire. Ella nunca me dijo que apagar significaba matar el sistema de apogeo. Deslicé una carpeta por la mesa. El papel susurró mientras se movía, aterrizando justo frente a él, adentro el registro de auditoría con marcas de tiempo, capturas de pantalla de Slack, donde desestimó las preocupaciones de seguridad, confirmaciones que él insistió que siguiera. El registro es claro, dije. A las 11:04 a.m. El apagado se ejecutó por tu orden. Los ojos de Octavia se posaron en mí, firmes y directos. Confirmaste 2 veces, sí, respondí sin dudar. Primero a las 11:02 preguntando si quería un apagado completo o solo cerrar la sesión. Él respondió apagado completo. Luego a las 11:03 aclarando que eso terminaría la conexión en vivo. Su respuesta fue: no juegues conmigo. La sala se tensó con esas palabras. El silencio se extendió hasta que incluso el zumbido de los conductos de aire parecía demasiado fuerte. Selena escribía sin parar en su libreta, sin mirar arriba ni una vez. Ciro exhaló lentamente, su expresión indescifrable, como piedra gastada por años de tormentas. Máximo se movió en su silla, su confianza erosionándose en tiempo real. Esto está siendo exagerado, masculló, buscando recuperar el control, pero el ritmo de su voz lo traicionó. Me senté con las manos cruzadas, tranquila en la quietud. La evidencia no necesitaba adornos, hablaba por sí sola. Cuando la reunión terminó, Selena guardó sus notas. La carpeta de Octavia estaba llena de documentos, y Ciro se levantó sin decir palabra. Máximo se quedó sentado, mirando la mesa como si pudiera ofrecerle una salida. Afuera, una convocatoria para una sesión más grande del consejo ya esperaba en mi bandeja de entrada, para la tarde. Los susurros se habían convertido en conversaciones abiertas. Los teléfonos se encendían por todo el piso, con fragmentos de la furia de apogeo. Su equipo legal había enviado una notificación formal si el sistema no se restauraba de inmediato. Invocarían cláusulas de penalización y se reservarían el derecho de terminar el contrato. 40 millones de pesos en ingresos anuales pendían de un hilo. Máximo convocó una llamada rápida con varios directores, su voz resonando por el sistema de altavoces en la sala de juntas de cristal. Esto no es más que un tropiezo técnico. Lo resolveremos para mañana. Sonrió al hablar, pero sus hombros estaban rígidos, la máscara resbalándose. Al otro lado de la mesa, Octavia Lerma abrió una carpeta gruesa, su tono frío como hielo. Tropiezos, solo la exposición a penalizaciones asciende a decenas de millones de pesos. Si apogeo termina por causa justificada, no es un moretón, es una hemorragia. Deslizó las cifras hacia los directores, cada página marcada con tinta roja.
Ciro se sentó en silencio, con las manos cruzadas, observando más que hablando. Cuando levantó la mirada, se encontró con la mía por una fracción de segundo. No asintió, no sonrió, pero el mensaje era claro. Te están observando a ti, no a él. Máximo golpeó la mesa con la mano, el sonido resonando contra el cristal. Esto no es mi culpa. Su voz se quebró al alzarse. Ella es la que lo apagó. Ella creó este sistema frágil. Si alguien es responsable, es ella. No respondí. No lo necesitaba. El registro de auditoría ya circulaba, pasado de mano en mano entre los líderes. Todos sabían que el rastro llevaba a él. Sus protestas sonaban menos como defensa y más como desesperación. Uno por uno, los directores cerraron sus carpetas. Su silencio más condenatorio que cualquier acusación. El peso en la sala cambió. Imperceptible pero seguro. La autoridad ya no estaba de su lado. Cuando la reunión terminó, Máximo salió furioso, con la mandíbula apretada, mientras Ciro se quedó en la puerta, sus ojos siguiéndome en lugar de a él. Para cuando regresé a mi escritorio, una invitación de calendario esperaba sesión de emergencia del Consejo 7, pero asistencia requerida. La notificación para la sesión del Consejo me dio menos de 2 horas para prepararme. No perdí ni un segundo. Abrí mi unidad personal, una carpeta que había estado curando silenciosamente durante meses, sabiendo que un día la imprudencia de Máximo exigiría un ajuste de cuentas. Adentro estaban cada correo ignorado, cada memo de seguridad señalado, cada hilo de Slack donde se burló del cumplimiento como portería. Los compilé en un solo registro ordenado. Las fechas se alinearon en progresión limpia. Cada desestimación apilada contra la anterior. La imagen era innegable, lo había advertido, repetidamente, y él había elegido ignorarlo todo. Un golpe en el lado de mi cubículo me sacó de la pantalla. Darío Vega estaba ahí, sosteniendo su laptop con nerviosismo. Se inclinó y bajó la voz. Deberías ver esto. En su pantalla había un registro del sistema que mostraba que Máximo había borrado manualmente 3 de mis memos de la carpeta compartida de cumplimiento. Me pareció extraño, dijo Darío en voz baja. Menos mal que tomé una captura antes de que desapareciera. Sentí la calma constante de la confirmación. Máximo pensó que borrar archivos borraría la responsabilidad. Pero yo tenía mi archivo personal, y ahora el hallazgo de Darío lo sellaba. Cuando le entregué la carpeta a Selena Aranda en la sala de preparación, ella ajustó sus lentes y la abrió sin decir palabra. Página tras página. Garabateó notas con su letra precisa. Octavia Lerma se unió, hojeando con la precisión de una abogada, ocasionalmente alzando las cejas ante las marcas de tiempo. Ciro Montes observaba en silencio desde la esquina. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, hubo un cambio sutil, por primera vez en días. Su expresión se suavizó, un reconocimiento apenas perceptible de que veía la verdad alineándose de mi lado. El murmullo de la sala del consejo al final del pasillo crecía. El ritmo de voces alzadas y movimientos inquietos. Selena cerró la carpeta. Octavia guardó sus notas bajo el brazo, y Ciro se levantó, enderezando su chaqueta. Juntos, caminamos hacia las puertas de cristal donde el consejo esperaba, el peso de la prueba pesado en mis manos. La sala del consejo estaba fría con anticipación. Esa clase de frío que llega cuando todos saben que un veredicto está cerca. En el centro de la mesa, el proyector cobró vida, proyectando el registro de auditoría en la pared en un blanco y negro crudo. 11:04 AM. Flujo en vivo del cliente terminado por instrucción del director general. Las palabras colgaban como una espada suspendida sobre la sala, sin comentarios, sin interpretación, solo hechos. Máximo se inclinó hacia adelante, con las palmas planas sobre la madera pulida. Esto está siendo malinterpretado. Nunca me dijeron que apagar su estación cortaría el sistema en vivo de Apogeo. De haberlo sabido,
nunca lo habría autorizado. La voz de Ciro rompió el silencio. Calma pero cortante. Te lo dijeron 2 veces. Máximo. Ella te preguntó explícitamente. Fui copiado en las advertencias de cumplimiento hace meses. Máximo enrojeció, su mandíbula apretándose. Esos memos eran exagerados. Ella siempre hacía que todo sonara catastrófico. Octavia ajustó sus lentes, hojeando hasta la página marcada con su pluma. Los memos eran claros, y el registro de auditoría es inmutable. Bajo nuestra propia política de cumplimiento, esto califica como negligencia. Selena cerró su libreta con un golpe suave, su tono plano. A partir de este momento, estás en licencia administrativa pendiente de revisión formal. Máximo se levantó de su silla, su voz quebrándose en furia. Esto es político. Todos me están convirtiendo en el villano para proteger sus propios fracasos. Esta empresa era mía para liderar. Las puertas dobles se abrieron y 2 miembros de seguridad entraron. Las protestas de Máximo resonaron en las paredes, pero el peso de la evidencia las ahogó. Su voz se desvaneció por el pasillo mientras lo escoltaban, dejando solo el eco de su enojo. Me quedé sentada, mi respiración estable. No había triunfo en mí, solo la gravedad de lo perdido y lo que aún se avecinaba. La sala del consejo quedó en silencio otra vez. Pero no era paz, era la pausa antes de la próxima batalla. Cuando las puertas se cerraron, Ciro se giró hacia mí, su expresión indescifrable. Ahora lidiamos con Apogeo, dijo, y la sala pasó al negocio de la supervivencia. Después de que escoltaran a Máximo, el consejo se volvió hacia mí. Ciro habló primero, su voz firme pero calmada. Tú liderarás el esfuerzo de recuperación. No tenemos el lujo de dudar. Asentí una vez. Ya trayendo a Darío Vega al equipo, él parecía nervioso pero decidido. El brillo de su monitor reflejándose en sus lentes mientras trabajábamos toda la noche. Juntos reconstruimos los protocolos de conexión, paso a paso cuidadoso. Cada hash de validación, cada punto de control de cumplimiento debía alinearse perfectamente, o los servidores de Apogeo nos rechazarían otra vez. 2 días después, subí al tren a la Ciudad de México con carpetas bajo el brazo. En la sede de Apogeo, las torres de cristal se alzaban como centinelas contra el horizonte. Adentro, Valeria Corso esperaba, con los brazos cruzados, su expresión dura como para cortar acero. ¿Esperas que perdonemos esto?, preguntó antes de que pudiera sentarme. Su sistema nos humilló en la víspera de nuestro mayor lanzamiento. No lo negué. Entiendo, dije en voz baja. Pero las salvaguardas que ustedes exigieron funcionaron como se diseñaron. Cerraron todo antes de arriesgar la corrupción. Lo construí así porque he visto qué pasa cuando se toman atajos. Dudé. Luego añadí. Trabajé en una startup que vivía o moría en un día de lanzamiento. Sé exactamente cuánto importa esto. Sus ojos se entrecerraron, pero algo en su postura cambió. Se recostó ligeramente, sopesando mis palabras. Entonces demuéstrame que puedes arreglarlo. De vuelta en Monterrey, corrimos prueba tras prueba. Las horas se difuminaron, las comidas olvidadas, el café enfriándose intacto. A las 48 horas, el primer indicador en la consola segura parpadeó en verde. Luego otro y otro, hasta que el zumbido del sistema regresó como un latido constante. Exhalé por lo que pareció la primera vez en días, el peso aliviándose lo suficiente para enderezarme. Cuando el mensaje de confirmación de Apogeo llegó a mi bandeja, Ciro lo leyó por encima de mi hombro. Su expresión no se suavizó, pero su silencio fue permiso suficiente. A la mañana siguiente, el consejo programó una última reunión para decidir el futuro de Stradel. La sala del consejo se sentía diferente cuando entré de nuevo. No había tensión zumbando en el aire, ni preguntas no dichas colgando sobre la mesa. En cambio, los directores estaban sentados con sus carpetas cerradas, sus miradas fijas en mí, mientras Ciro se levantaba de su silla. A partir de hoy, dijo, su tono calmado pero firme,
Eres nombrada directora interina de confiabilidad de sistemas. Sus palabras cayeron como un sello en cera final. Innegable. Selena siguió, su libreta perfectamente alineada con el borde de la mesa. También se ha aprobado un bono de retención, añadió, por liderar la recuperación y recordarnos por qué existe el proceso. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Un reconocimiento sin sentimentalismo. El nombre de Máximo nunca se mencionó. Las persianas de su oficina habían estado cerradas por días, y el silencio desde esa esquina del piso era más fuerte que cualquier acusación. Rumores llegaban de la prensa de la industria, otra firma lo había cortejado, pero el colapso de Apogeo ya lo había marcado. Cualquier nuevo título que reclamara, su reputación ya no estaba intacta. Más tarde, parada en mi nueva oficina, la ciudad se extendía amplia más allá de la pared de cristal. El horizonte de Monterrey destellando con luces contra el río. Pensé en mi padre, Gabriel, y las lecciones que me había inculcado con cada plano y cálculo nocturno. Los sistemas no fallan, las personas sí. Tenía razón. El colapso nunca fue por código defectuoso o servidores frágiles, fue por arrogancia, atajos y la negativa a escuchar. Dejé mi mano descansar contra el cristal frío, viendo los faros trazando su camino por los puentes. Mi reflejo me miraba, más firme de lo que había estado en años. La venganza nunca fue mi meta. La responsabilidad sí lo fue. Mientras la noche se profundizaba, respiré el silencio. Por primera vez en mucho tiempo. No era el silencio del despido o la eliminación, era el silencio de estar firme, inquebrantable, exactamente donde debía estar.